Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. La costumbre que teníamos ya establecida de los miércoles tocar un tema suavezón la vamos a romper este día. Vamos a continuar, considero que es un tema que vale la pena, con lo que iniciamos ayer en relación con el invierno demográfico. Ahora vamos a tocarlo desde una óptica un poco diferente. Espero que continúe siendo de su interés este tema, el cual considero que va a marcar no solo a nuestro país en este siglo, que ya lleva decenio y medio, sino a una buena parte de los países del mundo en los próximos 25 o 30 años, cuando menos. Dos son los grandes grupos de la sociedad mexicana que tratan cuestiones de población, aun cuando no tocan ni de lejos los efectos del envejecimiento de la población mexicana. Un grupo, el más numeroso quizá y ruidoso, como ya mencioné ayer, plantean la necesidad o utilidad o conveniencia de aplicar medidas en lo legislativo o en lo legal, como la despenalización total del aborto, por ejemplo, y temas relacionados. Esto tiene que ver con grupos que fundamentalmente se dedican a promover lo que pomposamente llaman posiciones de género. Esto del género yo aprendí cuando estudié gramática o cuando estudié lengua nacional en la primaria, que género se aplica a las cosas. Una mesa es femenino, un auto es masculino, y en lo que se refiere a las personas se debe hablar de sexo, sexo masculino o sexo femenino. Sin embargo, pues la costumbre ya ve usted que se convierte en regla y posteriormente incluso en leyes. Entonces, hablan ellos, estos grupos que se engloban alrededor de estas posiciones, que ellos quieren que se establezcan políticas de género, cualquier cosa que ello pudiere significar. Olvidan los que integran esta corriente de pensamiento, vamos a llamarlo así en el país, que si uno revisare con cuidado los 32 códigos penales, 31 de las 31 entidades federativas y el correspondiente al Distrito Federal, encontrarían quizá una sorpresa desagradable, que el aborto, no obstante lo que se diga, sigue siendo un delito debidamente tipificado y con penas bien definidas en el articulado correspondiente. Incluso la Suprema Corte legitimó la decisión de la Asamblea Legislativa en cuanto a cambiar la definición de embarazo para que éste se diera a partir de las 12 semanas, de tal manera que durante las primeras 12 semanas de la gestación, para fines de esta propuesta que hicieron muchos grupos, numerosos por lo demás, no hay delito de aborto cuando se practica esto que llaman pomposamente interrupción legal del embarazo, las famosas ILE, la famosa ILE. Sin embargo, jurídicamente algunos especialistas cuestionan este título porque dicen ellos, una interrupción significa algo tan mundano como es esto. Usted va al apagador de la luz, como decimos, y usted interrumpe el paso del fluido eléctrico y en ese momento se apaga el foco o la lámpara o el radio o la televisión. Pero luego usted vuelve a subirlo y se restablece el servicio. Esa es una interrupción. En el caso que nos ocupa no lo es, pero eso que lo discutan los interesados en el tema. Yo simplemente le planteo a usted lo que jurídicamente se aprobó y está además en los ordenamientos legales correspondientes. Estos grupos pues tratan estas cuestiones dejando de lado los efectos que planteamientos como este tienen a mediano y largo plazo. Por otra parte, tienen grupos que se enfrentan a ellos, serían sus adversarios ideológicos, por ponerlo de alguna manera, que son aquellos que basan sus propuestas fundamentalmente en posiciones relacionadas con la fe.
La mayor parte de las veces estamos hablando de la fe católica, de tal manera que estos dos grupos se enfrentan en cuanto espacio mediático encuentran ad hoc para exponer sus posiciones, pero ambos grupos evaden el tema central, que es el envejecimiento de la población. Incluso cuando se revisa el cambio de la población mexicana en los últimos 20 años, de 1990 a 2010, encuentra uno algo muy interesante. La base de la pirámide se ha ido angostando, es decir, el número de hijos nacidos vivos por mujer se ha reducido sensiblemente, y esto evidentemente trae consecuencias negativas a mediano y largo plazo. Sin embargo, repito, no me cansaré de hacerlo, ambos grandes grupos olvidan o dejan de lado esto. En el caso particular de quienes promueven el uso de métodos de contracepción o de anticoncepción de manera generalizada, no se preocupan por difundir las consecuencias que también a mediano y largo plazo tendrá, por ejemplo, en el caso de la mujer, el uso indiscriminado y abusivo de la píldora de emergencia. Esta, para interrumpir o para que no se implante el óvulo en las paredes del útero si está fecundado en una relación sin protección, lo que hace es inyectarle al organismo una dosis alta de hormonas, y esto, que debiera ser usado solo en casos de emergencia, por desgracia, se utiliza hoy casi como un anticonceptivo de uso muy común. Si bien la usuaria de este método no está consciente de los efectos que a mediano o largo plazo puede tener en su organismo, nada se hace por proveerle de la información correspondiente. Pero bueno, yo soy de esos liberales que consideran que uno puede meterse en el organismo lo que quiera. O sea, no tengo yo prurito alguno, pero sí considero que, así como se habla de los peligros del tabaco, del alcohol, también debería el gobierno plantear de una manera clara, accesible, cuáles son las consecuencias. Repito, no prohibir esto, sino proveer la información correspondiente para que el usuario, la usuaria, sea la que determine si lo usa o no. Por otra parte, los grupos estos que decía tienen posiciones que parten de dogmas religiosos, olvidan que la realidad camina por una avenida muy amplia, que es la realidad que priva en el mundo. Hay un conjunto de valores en las sociedades avanzadas, las sociedades modernas, dicen algunos, o las economías avanzadas, donde temas como el aborto o la interrupción de los embarazos, donde la distribución de métodos anticonceptivos, donde el embarazo adolescente, que en México alcanza ya niveles casi de 500,000 al año, son, si bien no condonados por toda la sociedad, son aceptados, se discute de ellos sin problema alguno. Sin embargo, cuando en un país como el nuestro estos temas llegan y no hay la suficiente madurez en amplios grupos de la sociedad para entender que estos temas son naturales en sociedades con una gran tradición cívica y cultural para discutir abiertamente estos temas, México tiene una sociedad todavía en muchas regiones del país sumamente conservadora. De tal manera que la oposición de algunos grupos muy pequeños, quizá no en número, pero en influencia o en número, estos grupos, lo único que tienen para oponerse a estas propuestas de los adversarios son cuestiones, repito, que provienen más de la fe que de un análisis objetivo de problemas sociales importantes. Esto da por resultado que la sociedad, particularmente los jóvenes, menores de 29, menores de 30 años, continúen aceptando aquellas ideas que les parecen atractivas porque se las venden como modernas o de avanzada. De tal manera que aquellos grupos que son grupúsculos, de hecho, van quedando cada día más relegados, y una visión en cuanto a población se refiere, toma visos de legitimidad sin darnos cuenta de las consecuencias a mediano y largo plazo. Hoy, por ejemplo, es ya advertido en el ámbito de los sistemas de educación pública
escuelas en los niveles de preescolar y primaria, donde se han tenido que cerrar grupos vespertinos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no está la demanda, ya hay muy pocos niños. Si esto lo hacemos extensivo a otras áreas o a otras actividades del acontecer diario en el país, las cosas se ven más negras todavía. Ya le he comentado a usted el caso de los sistemas de pensiones, etcétera. Sin embargo, todo el mundo parece evitar de manera consciente el tema del envejecimiento demográfico. ¿Y por qué? Porque en el caso del primer grupo, pues tendría que reconocer que habría que detener la caída de la fecundidad, es decir, el número de hijos vivos, nacidos vivos por mujer, y detener esa caída para recuperar los niveles de la tasa de reposición, que es 2.1, y los otros reconocer que sus propuestas deben estar acordes con la realidad de la sociedad. Por ejemplo, para terminar, en el problema del embarazo adolescente, si la propuesta es simple y sencillamente la abstención del acto sexual, abstenerse, pues evidentemente los jóvenes de hoy que se enfrentan a una realidad sexual a edad muy temprana, pues evidentemente no harán caso de esa propuesta y los problemas seguirán presentándose cada vez un número mayor de embarazos en adolescentes entre los 15 y los 19 años. Estamos pues aquí ante dos grupos que se enfrentan en temas que tienen que ver con la población, pero el elemento central, que es el envejecimiento de la población mexicana, acelerado en los próximos 15 o 20 años, lo dejan de lado. Temen ambos, por diversas y diferentes razones, enfrentarse, tocarlo y proponer soluciones congruentes con la realidad que vive el país. Lo más grave de todo, de esto que le he dicho ayer y hoy, es que también el gobierno se abstiene de participar en este debate. No hay propuestas, no se toma este problema del envejecimiento de la población con la seriedad y la responsabilidad que un tema así merece. ¿Qué nos espera entonces? Pues que nos vamos a convertir en 25, 30 o un poco más de años en un país de viejos, pero realmente muy viejos. Es un futuro complicado el que nos espera, sin embargo, bueno, como siempre sucede con la clase política, esperarán a que el problema se agrave a tal grado que sea ya irresoluble para empezar a lamentarse de lo que no hicieron 20 o 30 años antes. Le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel y espero que estos comentarios hayan sido de su interés. Muchas gracias y buenas noches.